Bueno, vamos a empezar con nuestro video tutorial de puntuación de agente. Entonces vamos a iniciar desde cero. Entonces entraríamos por el director. En la parte de administración del sistema entramos por puntuación del agente. Bueno, entonces en esta primera ventana observamos dos pestañas. Una que es plantilla de respuesta y otra que es los formularios de puntuación. En las plantillas de respuesta lo que vamos a encontrar son los diferentes digamos, estándares de respuestas posibles que se pueden dar dentro de las preguntas o dentro de los ítems que vamos a evaluar pues en cada agente. Entonces, para ver un ejemplo de esto, vamos a crear una nueva. Entonces, este va a ser para las respuestas sí o no. Eh, de Legis. Entonces, por decir algo, se le puede colocar este nombre. Y el tipo de plantilla, aquí nos ofrece pues una gama de opciones. Que esta respuesta puede ser una casilla de verificación o puede ser un radio button, una lista desplegable, un control deslizante o un número. En este caso, digamos, como la opción es sí o no, vamos a utilizar un listado desplegable. Entonces le damos guardar y vamos a buscar. Bueno, yo voy a eliminar aquí una que había creado anteriormente y vamos a trabajar sobre esta respuesta sí o no Legis. Después de que uno crea digamos, el tipo de plantilla de respuesta, hay que ir a opciones, el botón opciones, en el cual usted le va a decir cuáles son los parámetros que tiene dicha plantilla. Entonces los parámetros serían las diferentes opciones que nosotros vamos a tener dentro de la respuesta. Entonces he observado pues que digamos, en la plantilla que recibí de Excel se observa mucho, digamos que hay muchas preguntas sí o no. Entonces, de acuerdo a lo que hablamos, que la respuesta sí, bueno, en ese caso equivale pues a la puntuación máxima y le damos guardar. Entonces le colocamos así. Entonces en la respuesta sí, nuestro valor va a ser 7. Vamos a crear otro valor que es la respuesta no, que en este caso nos daría un valor de 0 o dependiendo como ustedes lo decían, se puede parametrizar también. Entonces nos quedan estas dos opciones y le damos cerrar. Entonces digamos que vamos a trabajar por ahora con este tipo de respuestas sí o no. Eh, También existen otro tipo pues, de respuesta. Por ejemplo, por aquí tenía uno predeterminada desplegable. Vamos a observar qué nos muestra eso. ¿Qué opciones? Entonces, por ejemplo, hay otra opción de menú desplegable en la cual, digamos, tenemos estas puntuaciones. Insatisfactorio, digamos que nos daría una puntuación de 0. Abajo del promedio, una puntuación de 1. Satisfactorio 2, por encima del promedio 3 y excelente 4. O sea que la escala sería de 0 a 4. Esta parte donde dice sin verificar es en determinado caso de que de pronto en el momento que estamos haciendo la calificación, esta persona, digamos, no hizo ni siquiera el procedimiento. Entonces, si nosotros pasamos por alto, si no se verifica esa respuesta, entonces la puntuación sería 0. Y aquí en predeterminado sería, digamos, sobre qué respuesta va a iniciar pues la respuesta. En ese caso siempre va a aparecer como satisfactorio y después nosotros cuando ya estemos calificando lo podemos mover en determinado caso dependiendo de lo que haya hecho el agente. Entonces ahí estamos era observando una de las plantillas de respuesta que ya teníamos, pero por ahora vamos a trabajar con esta.
de respuesta sí o no legis, así fue que la llamamos. Y recordemos las opciones que tenía. Tenía respuesta sí, eh, y la respuesta, digamos, el valor sería 7. En caso de que no, de que la respuesta sea no, el valor será 0. Entonces vamos a ver aquí en la parte de formularios de puntuación. Aquí es que nosotros vamos a empezar a generar nuestras preguntas. Entonces vamos a crear uno nuevo para que podamos observar desde un comienzo. Yo lo voy a denominar legis prueba. La puntuación fijada es la puntuación máxima. Y le damos guardar. Entonces ya tenemos nuestro legis prueba. Entonces como he observado pues en el archivo recibido, en el archivo de Excel, vamos a abrirlo y a mirar pues esta plantilla. Entonces aquí en la plantilla vemos que hay una serie de preguntas, pero que esta es, digamos por decirlo así, la categoría principal. Observamos estas categorías que van de la 1 a la 8. Entonces para nosotros empezar a diagramar pues nuestra plantilla de reportes, entonces volvemos al director. Entonces habíamos creado simplemente nuestro formulario de puntuación que se llama legis prueba, y lo único que hemos hecho es decirle la puntuación fijada. Entonces para empezar a ingresarle nuestras categorías, oprimimos este botón categorías y le empezamos a dar en crear. Entonces ¿cuál será el nombre de nuestra primera categoría? Hay que elegir un nombre corto que no se pase de 30 caracteres, pero aquí en la descripción podemos colocarle algo mucho más extenso. Entonces vamos a colocar el primer nombre. Entonces aquí digamos la primera categoría es contesta dentro del tiempo establecido. Entonces esto tiene que ver con el nivel de servicio, entonces vamos a llamarlo a esta primera categoría nivel de servicio, por decirlo así. En la descripción sí podemos colocar esto de aquí, contesta dentro del tiempo establecido. Dentro del tiempo establecido. Entonces le damos guardar. Ya creamos nuestra primera categoría. Vamos a crear como ejemplo una segunda categoría que es utiliza protocolos profesionales. Entonces esta categoría lo podemos llamar protocolos. Y en la descripción si colocamos algo más extenso. Utiliza protocolos profesionales. Entonces le damos guardar. Y así sucesivamente podemos ir creando nuestras 8 categorías o las que sean necesarias. Entonces, bueno, como podemos observar, cada categoría tiene una serie de preguntas. Entonces, para ingresar nuestras preguntas, vamos por ejemplo, a la primera categoría y nos paramos sobre esta categoría y miramos que aquí hay un botón que se llama preguntas. Estos botones de aquí, modificar, por ejemplo, es solamente para cambiarle el nombre a esta categoría o eliminarlo. Crear es para generar una nueva, o ver simplemente es para observar lo que contiene simplemente.
Aquí en preguntas oprimimos este botón y vamos a empezar a crear nuestras preguntas. Entonces la primera pregunta dice, ¿cumple con nivel de servicio? Entonces está la pregunta 1.1. Cumple con el nivel de servicio. Entonces aquí empieza a jugar un papel importante. Aquí es donde nos preguntan qué plantilla de respuesta es que vamos a utilizar. Digamos que eso se puede personalizar. Por cada pregunta usted puede utilizar una plantilla de respuesta distinta, digamos, dependiendo de lo que usted necesite. Entonces en este caso, a manera de ejemplo, vamos a utilizar la plantilla que creamos inicialmente, que era respuesta sí o no de Legis, que simplemente nos da esas dos opciones: sí, puntuación 7, no, puntuación 0. Aquí, si se quiere colocar una descripción de la pregunta, en caso de ser necesario, y si la pregunta es obligatoria o se puede pasar por alto. Vamos a dejarla por ahora desmarcada esa opción. Entonces le damos guardar. Vamos a crear otra pregunta. ¿Cumple con TMO grupal? Entonces está la 1.2. Cumple con TMO grupal. Entonces aquí elegimos nuestra plantilla de respuestas, la que habíamos trabajado, respuesta sí o no Legis, que es la de la opción sí o no, como ya hemos hablado anteriormente. Entonces le damos guardar y aquí ya tenemos nuestras primeras dos preguntas de la categoría 1. Entonces le damos cerrar y esto nos va a devolver otra vez a la pantalla, a la ventana pues de categorías. Entonces vamos a ir a nuestra siguiente categoría, que es protocolos, para irle ingresando las preguntas. Utiliza protocolo de saludo de acuerdo con lo establecido. Entonces le damos crear. Esta sería la pregunta 2.1. Utiliza protocolo establecido. Aquí solamente a manera de ejemplo, no vamos a utilizar la del sí o no, sino que vamos a utilizar la que también vimos anteriormente, que era la predeterminada desplegable, que es de un rango de calificación de 0 a 4, que va desde insuficiente hasta excelente. Entonces vamos a utilizar esa manera de ejemplo. Le damos guardar. Y vamos a crear otra pregunta más adicional. Hace identificación del cliente. Está la 2.2. Hace identificación del cliente. Esta manera de ejemplo vamos a utilizar un radio button y le damos guardar. Entonces, digamos que esas son todas nuestras preguntas de la categoría 2. Como lo dije, vamos a utilizar solamente dos categorías como ejemplo. Entonces ya tenemos nuestras categorías listas, le damos cerrar, volvemos a nuestra ventana de formularios de puntuación y en Legis prueba vamos a dar una vista previa de cómo quedaría el formulario de calificación. Entonces la primera pregunta, si usted recuerda, nosotros colocamos que fuera una de respuesta sí o no simplemente, entonces lo podemos observar aquí, sí o no. Y la pregunta que me hacías, en caso de que no aplique esa pregunta, simplemente se marca esta opción y se deshabilita esta primera pregunta, por ejemplo. Pero digamos que se necesitan las dos, entonces marquemos que no cumplió con el nivel de servicio, pero que sí cumplió con el TMO grupal. En cada una de las preguntas se pueden guardar unas observaciones adicionales. Vamos
Vamos a corregir aquí observaciones. Entonces usted le da a aceptar y él le guardaría ahí la observación que usted coloque. Entonces esta es la primera categoría que hemos creado. Como creamos dos, podemos pasar entonces a protocolos. Entonces, como podemos recordar que en protocolos nosotros utilizamos para cada pregunta una plantilla de respuesta distinta. Para la pregunta 2,1 habíamos utilizado el que era insatisfactorio a excelente. Entonces por eso aparece aquí este tipo de respuesta. Y aquí es para que tú también veas cómo es el radio bottom. Radio bottom puede tener pues una infinidad de opciones, pero aquí en este caso está configurado solamente para insatisfactorio o satisfactorio. Y lo mismo, se puede deshabilitar la pregunta en caso de ser necesario. Entonces aquí le damos cerrar. Y así de esa manera se generaría pues un formulario de puntuación. Entonces quisiera hacer la simulación en caso de que pues ya nuestro formulario Legis prueba fuera ya definitivo. Vamos a hacer un ejemplo de calificación de agente. Entonces en administración de sistema vamos a gestor de grabaciones. En gestor de grabaciones vamos a los filtros de búsqueda. Hay uno que ya está creado. Entonces vamos a darle a buscar a unas llamadas que nosotros ya tenemos grabadas en nuestro sistema. Entonces por decir algo tenemos esta llamada del agente S. Giraldo. Aquí está la fecha. Entonces para calificarla vamos a puntuación, este botón que está aquí. Entonces bueno, él te va a preguntar cuál formulario va a utilizar para calificar este agente. Entonces aquí se observa el que creamos, Legis prueba. Entonces seleccionamos nuestro formulario y le damos nueva puntuación. Entonces él nos va, digamos, a desplegar nuestro formulario que creamos. Entonces vamos a decirle que no cumplió con el nivel de servicio ni tampoco con el TMO grupal. En observaciones vamos a colocarle que no cumplió meta, por decirlo así. Le damos a aceptar. Vamos a nuestro segundo ítem, que es protocolo. Vamos a colocarle que utilizó el protocolo establecido, que fue excelente. Y en caso de que se hizo identificación de cliente, entonces satisfactorio. Cuando ya terminemos nuestra calificación, obviamente aquí, digamos, en el formato de Legis, vamos a ver 8 categorías con muchas más preguntas aquí, pero simplemente lo estoy haciendo a manera de ejemplo. Cuando terminamos nuestra calificación, le damos en finalizar. Y aquí nos da la puntuación que obtuvo. Entonces podemos dar en ver reporte. Entonces aquí se lo muestra de manera de tarjeta de puntaje. Entonces eso tiene un ID. Nos dice cuál fue el formulario, el agente, quién evaluó y la fecha de la evaluación. Entonces mire, nosotros le hemos colocado en ambas de que no, entonces por eso obtuvo puntuación 0. Y aquí aparece la observación que nosotros habíamos colocado anteriormente de que no cumplió meta. Pasamos a nuestra segunda categoría. Las categorías están en negrita, parecen un poco más llamativas. Entonces en protocolos se pregunta si utiliza el protocolo establecido. Nosotros le dimos una puntuación de 4. Y en esa identificación del cliente, pues en ese caso ahí 5 era la puntuación máxima de ese satisfactorio, de ese radio button que teníamos. Pero obviamente eso se modifica, se puede modificar a que la puntuación máxima es 7. Cuando ya tenemos nuestro formulario lo podemos imprimir con este botón. Entonces de esa manera es que se hace la calificación.
Entonces vamos a hacer un breve repaso nuevamente. Administración de sistema, puntuación del agente. Entonces aquí están las plantillas de respuesta. Entonces de pronto a nosotros no nos pareció que esa plantilla de Radio Bottom hubiera quedado buena porque digamos que la opción era hasta 5 y ustedes manejan la puntuación máxima 7. Entonces vamos a entrar a modificarlo y decirle que este satisfactorio ya digamos sea con un valor de 7 y le damos cerrar. Eso lo hicimos entrando por opciones y modificamos la opción satisfactorio. Aquí en este caso el botón modificar simplemente nos serviría para cambiarle el nombre a la plantilla y para cambiarle también el tipo. Digamos, para que ya no fuera un radio botón, sino que fuera una casilla de verificación, un menú desplegable. En este caso vamos a dejarla así. Entonces vamos a hacer nuevamente el repaso. Plantilla de respuesta. Digamos, aquí se crea una nueva. Él te va a preguntar cuál es el nombre de esa plantilla de respuesta y el tipo de plantilla. Formularios de puntuación es para ya crear nuestro formulario como tal. Entonces se le da a crear, donde usted le va a colocar el nombre, la puntuación máxima y una descripción. Después de que usted ya tenga creado su formulario, entonces hay que recordar que uno puede ingresar las categorías a través de este botón, categorías. Entonces, en determinado caso que usted quisiera ingresar una nueva, le da a crear. Y en este caso la tercera es escucha atentamente. Entonces, a esta categoría le podemos colocar escucha. Y aquí colocamos algo más extenso. Atentamente. Le damos guardar. Y hay que recordar que si ya tenemos nuestra categoría, a través de este botón preguntas podemos irle ingresando cada una de las preguntas que están aquí, por ejemplo, en nuestra plantilla. Bueno, entonces con eso pues finalizo el primer tutorial y a la espera pues de las dudas que se puedan ir generando. Entonces para hacer futuras pues video tutoriales o alguna sesión eh, para, para resolver las dudas que queden allí. Entonces un cordial saludo y una feliz tarde.